El anciano maestro avanzaba lentamente por los pasillos de piedra del convento, mientras la luz de las velas dibujaba sombras que parecían moverse con él. Sus manos, marcadas por los años y por incontables horas de estudio, sostenían un pequeño cuaderno lleno de observaciones sobre plantas, minerales y estrellas. A su alrededor, un grupo de jóvenes estudiantes lo seguía en silencio, casi conteniendo la respiración. Habían escuchado rumores que aquel fraile dominico comprendía los secretos de la naturaleza como pocos hombres en la historia. De pronto, Alberto se detuvo frente a un jardín del convento. Tomó una simple hoja de una planta común y con una calma absoluta comenzó a explicar sus propiedades medicinales, su estructura invisible y la lógica con la que Dios había dispuesto cada detalle de la creación. Los jóvenes lo miraban maravillados. No era magia, no era adivinación, era conocimiento profundo y luminoso, como si el mundo natural fuera para él un libro abierto. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. Europa atravesaba una época de profundos cambios. Las ciudades comenzaban a crecer. El comercio se abría camino por rutas que conectaban reinos distantes y poco a poco surgían nuevos espacios dedicados al estudio. Las primeras universidades nacían entre muros de piedra, impulsadas por maestros que buscaban comprender el mundo más allá de los viejos manuscritos. Sin embargo, aunque había hambre de conocimiento, reinaba también la confusión. La ciencia apenas daba sus primeros pasos y muchos fenómenos naturales eran interpretados con temor o superstición. En las plazas y mercados, la gente discutía sobre guerras, impuestos y cosechas, mientras que los pensadores se debatían entre la razón y la fe, como si fueran dos mundos en permanente enfrentamiento. Faltaba un puente. Faltaba alguien capaz de mirar la creación sin miedo, de estudiar la naturaleza sin renunciar a Dios y de unir lo que muchos creían incompatible. Este era el mundo en el que estaba a punto de nacer Alberto, un tiempo que pedía sabiduría, claridad y, sobre todo, humildad intelectual. Alberto nació en Baviera, en una familia noble que valoraba la educación y el trabajo paciente. Desde muy pequeño mostró una curiosidad inusual. Pasaba largos ratos observando insectos en el jardín, siguiendo el vuelo de los pájaros o intentando comprender por qué ciertas piedras brillaban más que otras bajo el sol. No buscaba entretenerse, buscaba entender. Sus maestros pronto notaron en él una mente despierta, tranquila pero profunda, capaz de hacer preguntas que otros niños jamás imaginaban. Su familia, aunque esperaba que siguiera una carrera honorable dentro del mundo civil o militar, respetó aquella inclinación silenciosa hacia el estudio Alberto. Sin embargo, sentía que cada descubrimiento lo llevaba a algo más grande, como si la naturaleza fuera un camino que lo invitaba a mirar hacia lo divino. Una tarde, mientras caminaba cerca de un río, encontró una flor que parecía brotar de la roca. La sostuvo entre sus dedos y comprendió que la creación tenía un orden oculto, una armonía que merecía ser estudiada con amor y paciencia. Aquel momento marcaría su destino. El niño curioso se estaba convirtiendo, poco a poco, en un buscador incansable de sabiduría. Con el paso de los años, el deseo de comprender el mundo se volvió en Alberto una necesidad interior. Estudió en distintas ciudades y conoció a maestros brillantes, pero ninguno lograba responder a esa pregunta silenciosa que lo acompañaba desde niño. ¿Por qué existe el orden en la creación? Una noche, mientras caminaba por los pasillos de una escuela en Padua,
escuchó el canto suave de unos frailes dominicos que rezaban en la capilla cercana. La melodía, sencilla y profunda, lo detuvo en seco. Entró con cautela. Las velas iluminaban apenas los rostros inclinados de los religiosos. No había retórica, no había grandes discursos, solo un silencio lleno de sentido. Alberto se arrodilló al fondo, sin ser visto, y sintió que aquella búsqueda suya, tan racional, tan meticulosa, encontraba al fin un lugar donde descansar. No era una renuncia al estudio, era una invitación a entender que la verdad tenía un rostro más amplio, más luminoso. Aquella noche, frente al Santísimo, comprendió que su camino sería unir lo que muchos mantenían separado: la fe y la razón, la contemplación y la investigación, la oración y la ciencia. Y con esa certeza callada, decidió ingresar a la Orden de Predicadores. Una vez dentro de la Orden de Predicadores, Alberto se entregó a la vida de estudio, oración y enseñanza con una disciplina poco común. Viajó por diversas ciudades, impartiendo lecciones que sorprendían a estudiantes y frailes por igual. No solo hablaba de teología, estudiaba minerales, clasificaba plantas, analizaba el comportamiento de los animales y observaba el movimiento de los astros. Para muchos, aquello era desconcertante. ¿Cómo podía un fraile dedicar tanto tiempo a cosas tan mundanas? Sin embargo, Alberto veía en cada detalle de la creación una oportunidad para comprender mejor a Dios. Cuando comenzó a introducir las obras de Aristóteles en las aulas, estallaron las tensiones. Algunos lo acusaban de poner en riesgo la pureza de la fe. Otros temían que la razón desplazara a la revelación, y más de un predicador lo veía con recelo. A pesar de las críticas, Alberto continuó enseñando con serenidad, convencido de que la verdad, donde quiera que se encontrara, siempre conduciría al Creador. Durante sus años como maestro, conoció a un joven silencioso y brillante, Tomás de Aquino. Muchos se burlaban de él por su apariencia robusta y su timidez, pero Alberto vio en aquel muchacho una inteligencia luminosa, capaz de profundizar aún más en esa armonía entre fe y razón. Lo defendió cuando otros lo despreciaban y lo guió con paciencia. El camino no fue fácil. A veces era señalado, otras veces dudaba si sus esfuerzos serían comprendidos. Pero en cada dificultad, Alberto encontraba refugio en la oración. Una noche, extenuado por las críticas, entró en la capilla del convento. Dejó sus manuscritos frente al altar y dijo en silencio: «Si esto no es tu voluntad, muéstrame el camino». Y en aquella paz profunda comprendió que debía seguir adelante. Su misión no era complacer a los hombres, sino iluminar a quienes buscaban la verdad. Con el tiempo, la sabiduría de Alberto comenzó a reconocerse más allá de las aulas. No solo era un maestro brillante, muchos lo consideraban un hombre tocado por una luz especial. Sus conocimientos sobre la naturaleza eran tan profundos que algunos aseguraban que rozaban lo milagroso. En una ocasión, mientras viajaba con otros frailes, una fuerte tormenta lo sorprendió en mitad del bosque. Los árboles crujían bajo el viento y el cielo parecía derrumbarse. Alberto observó el movimiento de las nubes, tocó la tierra húmeda y con una serenidad desconcertante guió al grupo hacia un sendero oculto que los llevó a salvo. Más tarde, algunos aseguraron que nadie podría haber encontrado aquel camino sin una ayuda divina. También se cuentan historias sobre su capacidad para comprender a las personas. Un día, un joven estudiante desesperado se acercó a él, convencido de que su mente era incapaz de aprender. Alberto lo escuchó en silencio y, sin reproches, le regaló unas palabras que se repetirían durante generaciones: que el aprendizaje no era cuestión de velocidad,
sino de fidelidad al esfuerzo. Aquella frase cambió la vida del muchacho. Su legado no se limitó a milagros o gestos extraordinarios. Alberto enseñó que la humildad es el corazón de la verdadera sabiduría, que quien se acerca a la creación con amor descubre que todo está conectado por una lógica profunda. Para él, la ciencia no era contraria a la fe, sino una forma más de contemplar la grandeza de Dios. Y así lo dejó escrito, que la verdad, en cualquiera de sus formas, es siempre un reflejo del Creador. Con sus tratados sobre botánica, física, química y filosofía, mostró al mundo que el conocimiento humano es un puente hacia lo divino. Su influencia se extendió por siglos, inspirando a científicos, teólogos y buscadores de la verdad. En sus últimos años, Alberto se retiró a la ciudad de Colonia, donde había enseñado y guiado a tantos estudiantes. Su mente, que había recorrido los secretos del universo, comenzó a aquietarse y su vida tomó un ritmo más contemplativo. Pasaba largas horas en silencio, caminando por los jardines del convento o revisando con calma los manuscritos que había escrito durante décadas. Aunque su cuerpo estaba debilitado por los años, su mirada seguía teniendo esa luz serena de quien ha dedicado toda una vida a buscar la verdad. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por Europa. Frailes, estudiantes y pensadores lamentaron la partida de aquel maestro que había unido mundos que muchos creían opuestos. No hubo grandes ceremonias, solo oraciones sencillas, como a él le habría gustado. Pero su legado comenzó a crecer con el tiempo. Sus escritos fueron estudiados, sus clasificaciones naturales se difundieron, y su visión de armonía entre fe y razón inspiró a generaciones enteras. Siglos más tarde, la Iglesia lo reconocería como doctor de la Iglesia y patrono de los científicos. Y aún hoy, quienes investigan, estudian y se maravillan ante la complejidad de la creación, encuentran en él un compañero silencioso. Alberto dejó más que libros. Dejó un modo de mirar el mundo con inteligencia, humildad y esperanza.